Oye, nos quedamos acá con esta noticia que ha sido impactante porque hemos conocido testimonios, hemos conocido además datos reveladores y brutales en torno a la desaparición y asesinato ya a estas alturas de Julia Chuñil. Sí, nos vamos a Mafil específicamente, donde se van a concentrar las labores de búsqueda hoy nuevamente. Dani Valdés está ahí, ella estuvo ayer en la audiencia donde se relató el infierno que vivía esta mujer. Y Dani, quería preguntarte por este hombre de 90 años, ¿no?, que fue encontrado en pésimas condiciones, que había sido agredido en innumerables veces también y a quien le querían robar su dinero. Ahí comienza todo. Cuéntanos un poquito lo que está ocurriendo ahí. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Claro, eso es parte de lo que además se ha ido desmenuzando, por así decirlo, en lo que ocurrió ayer el día de la audiencia, porque también ahí la fiscal detalladamente, una audiencia que duró casi 7 horas, fue relatando cuáles son las condiciones en las que vivía Julia Chuñil, también su vecino, este hombre de 90 años, víctima finalmente de este robo. Les quiero mostrar, David, mostrémoslo para que también se puedan hacer una idea. Esa es la casa y yo creo que podemos ver y mostrarles que un poco más atrás está la casa que era de este abuelo de 90 años, para que se hagan una idea de cuánto es la distancia de este amigo de Julia, que también es mencionado en la audiencia, que además está en una calidad de grave en el hospital de Valdivia, después de este hallazgo que tiene la policía el día que viene a realizar los allanamientos a mitad de semana. Bueno, ahí es cuando, fíjense que además de llevarse a los hijos detenidos, lo que termina ocurriendo es que se lo lleva a él en deplorables condiciones. Vive en esa casita atrás que David le está tratando de mostrar lo más que pueda, y fíjense que ahí fue encontrado desnutrido, encerrado en un baño, estaba ahí además golpeado, y esto, fíjense que, según lo que pudimos también comentar ayer, es parte de una situación que ellos vivían hace mucho tiempo, dijo la fiscal, junto con Julia Chuñil. O sea, en este texto que ayer leíamos y revisamos, y que es el relato que ella hace en la formalización, la fiscal dice entonces que previo a todos estos hechos, el estado en el que estaba doña Julia Chuñil y también este abuelo de 90 años, tenía que ver porque fueron víctimas, dice tal cual, de maltratos psicológicos y físicos en reiteradas ocasiones, y eso finalmente es también la muestra de que el día que las policías llegan a concretar estos allanamientos, chicos, se dan cuenta de que además de llevarse detenidos a estas personas, tienen que trasladar a este adulto, que es el mismo entonces que detona todo el conflicto cuando Javier Troncoso Chuñil trata de robarle su pensión. Estaba ese día, acá yo les decía, prácticamente secuestrado, porque estaba ahí en ese baño, encerrado con un tarro a un costado, desnutrido, y hoy día se mantiene muy grave también acá en el hospital de la región de Los Ríos. Entre los dos. Oye, impresionante los datos reveladores, Dani. A propósito de tu presencia ayer en esta audiencia, estamos con Carlos Collado hoy en el estudio. Muchas gracias, Carlos, excomisario además de investigaciones, nos puede ayudar muchísimo. Y Emiliano Arias, ex fiscal, gracias, Emiliano. Oye, poco a poco hemos ido conociendo detalles, o sea, finalmente ese episodio en el que hubo muchos testigos, nadie evitó que este hijo se abalanzara sobre su madre, nadie evitó el maltrato en contra de ella y en contra de este vecino. Además supimos, bueno, las condiciones en las que lo encontraron. Ella lo cuidó, fíjate, lo cuidó a tal punto que fue capaz en el último momento de entregar su vida para defender esa pensión tan pequeñita, ¿no es cierto?, que estaba recibiendo, y lo cuidaba de maltrato. Los dos fueron tremendamente maltratados. Sí, no, claro, sí, buenos días. Mira, hemos ido conociendo una serie de antecedentes que son bastante brutales, digamos. Bueno, primero que nada, eso de que nadie lo evitó, efectivamente es así, y ese hecho es tan grave, esa omisión, de que la ley lo equipara a autores del crimen. En consecuencia, tienen la misma pena del ejecutor material, ya de partida. O sea, aquí parricidio es la conexión que tiene la vinculación familiar, y homicidio calificado en su caso. Eso es claro, no se puede sacar, absolutamente es así. Ya, porque es muy reprochable no hacer nada pudiendo hacerlo, sobre todo es tu madre la que está ahí. Luego hemos conocido que vivían permanentemente en un episodio de violencia. ¿Sabes lo que me llama muchísimo la atención? El haberse utilizado este caso haciéndolo pasar como que era un caso muy distinto, con una finalidad de callar a una dirigente ambiental,
cuando era imposible que las personas que levantaron esa información no hayan conocido la realidad, que es la situación de violencia y maltrato permanente que había acá. Habían amenazas anteriores, hubo homicidios anteriores cometidos en el mismo lugar. Oye, tres muertes en esa casa, En consecuencia, Emiliano. es que sabes que ya es mala intención ese tema de levantar este tipo de teorías alternativas de que empresarios la querían asesinar cuando la mujer estaba viviendo en un escenario de violencia permanente. Ella iba al culto y decía que era ella o su hijo que estaba amenazada de muerte. Karim. Habían 15 personas, tengo entendido que la iglesia, Dani Valdés, tú que estás ahí, tengo entendido que la iglesia está cerca y habían 15 personas, según lo que manifiesta el Ministerio Público, que habían escuchado eso, que ella ya estaba amenazada de muerte por su propio hijo. Sí. Dani. Sí, les quiero mostrar. Yo les decía que esa es la casa y hacia el fondo, más o menos 2 kilómetros, lo decíamos, está la iglesia entonces a la que ella asistía y la cual tú hablas, Karim. Y fíjense que claro, que en esta PowerPoint que además expone la Fiscalía el día de ayer en la formalización, habla de las veces que ella va a este culto, efectivamente, habla de por lo menos 15 personas que escucharon varias de las declaraciones que ella entregaba o incluso, por ejemplo, describían que ella iba siempre al culto de la iglesia porque era una persona muy activa en esta comunidad y que siempre era acompañada, fíjense, de su hijo Javier, dicen muchos, que él se quedaba afuera, eso sí, prácticamente como haciendo una especie de guardia y después se la llevaba. Y ahí hay una declaración bien interesante que se realizó ayer en la Fiscalía y la tengo aquí porque la hemos estado desmenuzando también con Mauro Can. Fíjense que dice entonces que hace mención en uno de estos casos a que cuando llegaba a la sede ubicada en el sector de Estación Mariquina, fíjense que entregaba información, por ejemplo, que dicen ellos estaba refiriéndose a comentarios similares en más de una oportunidad a amenazas de muerte, que hace mención que son por parte de uno de sus hijos, situación que fue comentada en la sede de la iglesia. Y ahí ella tiene varias frases que se destacan ayer en la formalización. Sí. Por ejemplo, dicen: mi vida en la casa es un infierno. Otra frase que también rescataron y que estas 15 personas respaldan, y que es lo que dice la fiscal: estoy amenazada de muerte por uno de mis hijos. Es mi vida o la de mi hijo. Son partes de las frases que finalmente ayer hizo alusión también la fiscal para un poco también luego decir... Claro, que tenía mucho miedo y yo les decía, muestran imágenes también, por ejemplo, de veces que ella hizo trámites en la notaría. Siempre también estaba el hijo ahí como a un costado. Yo les decía, los vecinos decían, y acá las personas en la iglesia, que él no entraba al culto, pero sí la esperaba afuera. Entonces había una especie ahí también de control que ejercía este hijo sobre también Julia, y ella dejaba ver esto cuando participaba del culto con este tipo de declaraciones. Tengo entendido que hace poco también hubo una venta de terreno, o más bien un traspaso de terreno de ella a su hijo a un costo muy menor del valor comercial, y que ella hacía usufructo. Entonces también hay un elemento que se suma ahí, Emiliano. Ella permanentemente, Carlos, vivía con miedo, tenía temor, estaba amenazada de muerte, y tengo entendido que estos episodios se venían registrando desde hace por lo menos 10 años atrás, incluso con este hombre de 90 años. Fíjate que yo ahí comparto con lo que dice Emiliano, ¿eh? Es muy brutal lo que estamos viendo. Hemos sabido por las declaraciones de la fiscal cómo vivían ellos atemorizados por este señor, porque básicamente él decía que él era una persona intimidante y violenta. Coincide con una declaración que da justamente el otro hermano, donde dice: quizás mi madre fue amenazada, ¿te recuerdas? Y que por ese motivo, 10 días antes de desaparecer, ella hace este traspaso notarial, que es un traspaso que dice que lo hace por 8 millones de pesos, pero lo más probable es que no haya sido así. Es simplemente la manera de dejar sus bienes a nombre de uno de sus hijos y no al otro. Recuerda que en Chile, y aquí Emiliano me puede ayudar, existe una manera clásica de testar. Tú no puedes dejar en un testamento a un hijo sin nada y el otro con todo.
pero la forma que lo hacen es de la manera que lo hizo él. Oye. Entonces, eso es tremendamente grave. Oye, pero lo que pasaba en ella, o sea, claro, tenía amenazas, pero mira que las amenazas venían de su propia familia. Se ejercía una especie de control por parte de este hijo, ¿no es cierto?, en el culto. Yo no sé si habrá ahí algún pastor que escuchó ese miedo que ella tenía. Nadie a lo mejor la contenían sin poder... Oye, y uno se pone a pensar también, fíjate que hemos visto a propósito de harta gárgara política, en este caso, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Oye, nunca el Estado fue a ver cuánta gente vivía claro, en esa casa. Algo tiene que decir el Estado. O sea, mira, había una cantidad de personas enorme viviendo en esta casa pequeñita. Oye, la cantidad, a lo mejor, no sé, de asistentes sociales que a lo mejor pudo haber tendido una mano a alguien que estaba requiriendo ayuda y asistencia con tanta fuerza, ¿no? Es que realmente insólito. Era una mujer adulta mayor con muchos factores de vulnerabilidad, vivía en un ambiente de violencia, tenía amenazas anteriores, era conocido, necesitaba la protección del Estado. No porque fuera ambientalista, si le ponen la chapa que es ambientalista, porque parece que el famoso perro tampoco existe y que fue una creación para darle un discurso narrativo a esto, que lo que va dando va desviando la atención. ¿Por qué se utiliza esta persona? Y era tan fácil llegar precisamente porque estos episodios de violencia eran conocidos por muchas personas. Pero ¿por qué nadie ayudó? ¿Por qué nadie hizo una denuncia? Hay denuncia. ¿Por qué no llega? No, pero es que hay sí, denuncia, no. Hay denuncia, pero es que el sujeto también, como decía Carlos, que lo anunció en la mañana, era peligroso. O sea, Sí, no, Javier Troncoso, claro. como las descripciones de todo lo que ha hecho, Sí. tenía atemorizado a todo el mundo, lo golpeaba cierto. permanentemente. De hecho, tengo entendido, Dani, que el último día, cuando llegan a la casa de este señor de 90 años, un anciano prácticamente, indefenso, a quien le robaron su pensión de 212.000 pesos, lo golpeaba permanentemente y hace un par de días lo tuvieron que trasladar a un centro asistencial porque nuevamente había sido golpeado, ¿no? Claro, así lo encontró Carabineros cuando allanó finalmente, y por eso que también lo tienen que trasladar a este centro asistencial donde se mantiene todavía internado y ahora también con vigilancia policial. Pero para sumarme a lo que ustedes decían y de quién era finalmente Javier Troncoso Chuñil, que es la persona que finalmente detona todo el conflicto, de quién nos referimos y quién generaría estas amenazas. Fíjense que también el personaje que es el yerno, que sabemos ha sido clave porque está en la categoría del encubridor y él finalmente habla para poder liberar toda la información. También en una de sus declaraciones les quiero decir que ella hace referencia a por qué guardo silencio. Y ahí dice así, por ejemplo, siempre guardé silencio por el miedo que le tengo a Javier. Ya que me ha golpeado en muchas ocasiones, especialmente cuando me encuentro bajo los efectos del alcohol. Además, nos amenazó de muerte en caso de que habláramos sobre lo ocurrido. Ahora que estamos todos detenidos, tengo que decir mi verdad porque yo no maté a Julia y tampoco escondí su cuerpo. Ahí estaba también, y él también vuelve a referirse él a episodios de violencia, a amenazas. Finalmente parece que ejercía un dominio sobre todas las personas que vivían en esa casa, y eso explica también un poco, no lo justifica, pero porque también se habla de que ellos son testigos de todo esto. Nadie pone una denuncia, nadie finalmente se opone a lo que estaba ocurriendo y termina ahí con, además, cooperar en la planificación del ocultamiento del cuerpo. No, y no solo eso, después actúa como un psicópata, porque bueno, todos se ponen a vender sus cosas. Claro. Vendieron la yunta de bueyes, la carretilla, se dividen el dinero y aparte de eso, inician una campaña luego con poleras. ¿Dónde está Julia Chuñil? Se paraba en un recital de Manu Chao hace unos días, se reunió con autoridades, con parlamentarios. Se manda a hacer polera. Y sale en todas partes. Llega hasta el Palacio de la Moneda. Exigiendo, parlamentarios culpando al empresariado forestal de asesinar a líderes mapuches. O sea, con a ese esa extremo liviandad, llegó. a nivel internacional levantaron este asunto, Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando lo único que tenían que hacer las autoridades es pegarse una vueltecita al lugar. Ir a la viejo. casa. No, pero espérate, mira, hay un reportaje que está en el portal de Bio Bio Chile que dice: la caída de los hijos de Chuñil, la ONG detrás de la conspiración activista. Ahí habla exactamente de cómo a nadie le importó que a la señora, siendo mujer, una adulta mayor, como dijo la abogada ayer, siendo pobre y todo lo demás, a nadie le interesó que ella fuera víctima permanente de este tipo de amenazas. Cuando ella desaparece, a esta organización en especial sí le importó
pero le importó exclusivamente para levantar un tema de una activista que desaparece por el hecho de ser mapuche, por el hecho de ser activista. Activista que ella nunca fue. Nunca fue. Y por lo tanto, en esa demanda, y así lo dice la radio, así dice el reportaje de este periodista, manifiestan que en ese momento levantan el tema del activismo, levantan el tema de que obviamente la hacen desaparecer por esta condición y obviamente que apuntan a un empresario, porque no es cualquier persona, a un empresario, un vecino, que era un amigo de ella, como posible autor de esta desaparición. Pero todo eso era falso. Ella no era activista. Oye, era una persona que tenía una vida algo rural. Dijo este vecino, dijo, al fin se conoce la verdad. Qué calvario también. Sí, pero por supuesto. Las acusaciones ahí falsas. Oye, Dani, ¿qué más pudiste escuchar ayer? ¿Qué se vivía? ¿Qué clima se vivía en esa casa con este hijo abusivo que tomaba trago, que golpeaba y que tenía amenazada de muerte a su familia? Sí, porque además, Dani, yo me imagino que si ella hubiese sido realmente activista, afuera del tribunal hubiese llegado mucha gente, ¿no? No, era una mujer mapuche comprometida con su tierra, una mujer ayer, campesina. porque en muchas oportunidades ustedes me preguntaban, y ayer lo comentamos también incluso con los colegas que estaban ahí en el tribunal, porque yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes que llevaban tanto tiempo reporteando, nunca tampoco se sospechó, no sé qué? Y me decían, no, es que la Fiscalía mantuvo esto bien, un trabajo muy sigiloso, como había dicho, pero sí nos llamaban la atención que los mapuches de la zona, la gente, básicamente, nunca tampoco ha estado en estos días de audiencia o siguiéndolo, porque yo les decía, la nieta estuvo haciendo convocatorias para que fueran el primer día al tribunal, el segundo día. Fíjense que el día que se detuvo también había un llamado para que en Valdivia, por ejemplo, hubiese una concentración. No llegó nadie. Ayer solamente llegaron un par de personas que eran de la familia, pero todos han estado y muchos sí conocían que esta familia sí tenía historiales de violencia. Por ejemplo, que además doña Julia también en otra oportunidad había incluso declarado, ustedes recuerdan, en contra de uno de sus hijos, también ahí dejando ver parte de estos episodios de los que estamos hablando. Y que todo esto coincidía efectivamente con lo macabro que además significaba que habían levantado planificadamente, lo que también describe muy bien la fiscal, esta presunta desgracia, que habían planeado además, lo que ella también comentó, entiendo, en el estudio, este perro, el perro Cholito, del que se habla y que se le da un rol emotivo, así dice la fiscal, para poder también generar esta emotividad, y acompañan de fotografías que ayer expuso la fiscal y que dice, este perro, se le hizo hasta una canción, imagínense, hasta una canción, y finalmente era aparentemente sacado de redes sociales, pero no existe. No te puedo creer. Es que, Dani, eso te quería preguntar yo. A propósito de claro, mira, estamos Ahí viendo está este el perrito. cartel, ¿no? Hola, soy Cholito. Oye, como tú bien decías, se le hizo una canción. ¿Puedo pedirte ayer un favor? compré el No deje tema de preguntar. Cholito. ¿Dónde está? Cholito. Julia, es un invento para preguntarle ahí, Dani. O sea, esta construcción que se hace de alguien que sale con su perrito, ¿no es cierto? Y que de pronto es secuestrada, porque esa era la figura que se usó al principio, ¿cierto? Que había sido secuestrada y que finalmente había sido asesinada. No existía. Este perro Cholito ¿es un invento? Bueno, eso es lo que dejó ver la fiscal ayer, que de hecho específicamente dice, no se discute que hubiera perros en el entorno de la víctima. Lo que está en duda es la existencia de Cholito, este perrito que ellos difunden con imágenes, que yo les decía, hacen una canción, porque la declaración que existe y que la da una persona de iniciales BC, también testigo, el día 26 de diciembre, habla además de que el perro que la pudo haber acompañado, según recordaba, el último día que la vieron, era de color café y no coincidía en nada a esta imagen de este perro Cholito que después difunden y que dicen que la acompañaba, que le hacen una canción y que yo les decía, finalmente lo levantan como una bandera emotiva para poder decir que estaba desaparecida. Pero Dani, perdona, yo no sé si comparten ustedes conmigo, pero hasta ayer, minutos antes de la audiencia, entrevistábamos a la abogada defensora de los hermanos Chuñil y hablaba de investigación sesgada en contra del pueblo mapuche. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la ideología o lo peligrosas que son las personas que se transforman como fanáticas, que se casan con una idea y que les importa más la idea, su idea, que las personas, que los hechos? Entonces, eso es extremadamente peligroso. Y que utilizan a las personas, instrumentalizaron a doña Julia. Doña Julia necesitaba protección por lo que era una adulta mayor en situación de vulnerabilidad y en riesgo permanente, y es una mujer absolutamente vulnerable que necesitaba la protección del Estado.
fuera ambientalista, no fuera ambientalista. Luego aparecen estas organizaciones que la instrumentalizan y que la utilizan para sus fines, que no son en ningún caso los fines ni de doña Julia ni del pueblo mapuche. Oye, porque el favor, entonces ahora sería indispensable, den la cara, po. Den la cara, porque aún no está la resolución de prisión preventiva, está bien. Pero fíjate que con la experiencia, los antecedentes que hay deberían conducir a aquello, porque amenazas anteriores, contexto, violencia, testigos presenciales, conductas intimidatorias, debería estar acreditado de más el presupuesto material. Oye, este infierno que vivía Carlos al interior de su casa con hijos borrachos, maltratadores, y que la hizo incluso llegar al culto, dice la Dani, ahí nos explicaba que caminando se llega fácilmente, ¿no es cierto? Este hijo que ejercía el control porque la dejaba entrar y finalmente la tomaba después, pero ella algo alcanzó a contar ahí. Sí. Era en el fondo esa pequeñita red de apoyo donde ella logró decir que vivía un infierno al interior de su casa. Yo tengo entendido, conforme a lo que dijo ayer la fiscal, son 2 lugares donde ella frecuentaba anteriormente, que es el sector donde dice la Dani que estaba ahí, que es el sector de los Ciruelos, que son a 4 kilómetros aproximadamente del lugar donde ocurren todas estas cosas, pero a 40 kilómetros, mucho más lejos, había otra congregación en San José de la Mariquina, donde ella, con él, y fue nombrado ayer en la audiencia, con la persona que estaba a cargo, don Daniel Vázquez, que es el pastor, manifiesta todo esto con 15 personas que están ahí, ¿no es cierto?, escuchándola, donde ella expone que está pasando por un problema. Tengo entendido también que ese pastor sí declara en la causa, él declara y manifiesta lo que pasó, pero después cuando es consultado por los periodistas, simplemente dice que él nunca escuchó nada. Pero en la declaración sí está, él manifiesta eso. Es un llamado de atención. No tiene una obligación ese pastor de denunciar, pero es un llamado de atención que sí debió haber sido tomado en cuenta, como dice Emiliano, mucho más allá de toda esta maquinación que se hizo después. Increíble que si no hay ojos mirando desde afuera, es que, mira, o sea, aquí además la agredían a ella. Esa es la iglesia, agredían ¿no? a este vecino para robarle. O sea, es que mira. O sea, es que la Javier cantidad- Troncoso Yo quedé es un monstruo. Agredía a su madre, a un señor de 90 años, un anciano indefenso a quien le robaba su pensión y lo golpeaba cada vez. O sea, sabía perfectamente cuándo él recibía este dinero y lo amenazaba. Y además al yerno, o sea, a su cuñado, que habla una vez que lo detienen y él dice, ok, ahora que estamos los 4 detenidos, no me van a seguir golpeando, no me van a seguir pegando, así que voy a contar mi verdad. Y es por eso que se decreta el arresto domiciliario nocturno para él, ¿no? O sea, al final aquí estamos hablando de un sector rural donde no hay cámaras, donde el relato del Ministerio Público es en base a los testigos, ¿no? Personas que vieron y que presenciaron este brutal crimen, Dani. Claro, y ya ustedes lo decían, finalmente Javier Troncoso Chuñil, que recordemos es además quien en este relato del día como tal llega en estado de ebriedad, trata de quitarle el dinero a este anciano del que hablábamos y después se va de lleno a la golpiza a su madre y le termina dando muerte. Es quien entonces coincide con ser la misma persona que tú decías, Karim. Describe el yerno que los amenazaba, describen también las personas de la comunidad, lo veían en la iglesia fuera siempre. En este trámite notarial también hay una cámara ahí, una fotografía que se expone de una cámara de seguridad de la notaría donde sale doña Julia y donde también a un costado se muestra que está Javier Troncoso. Yo les decía, siempre siendo una especie de ahí como de guardaespaldas, por así decirlo, pero siempre pendiente y a un costado de todos los movimientos que ella hacía, como para tampoco darle tiempo de que ella pudiese emitir alguna alerta de ayuda. Lo que se pudo recabar efectivamente está en la iglesia y en estas 15 personas que son testigos ahí en la iglesia de estos relatos que leíamos, porque afortunadamente ahí él se quedaba fuera y parece que eran los únicos momentos en el que ella, en medio de la oración, comentaba el infierno que ahí se estaba viviendo en su casa, y por eso que también se sitúa y se muestran estas fotografías de las iglesias, estos relatos, lo que decía Karen también de la persona que era ahí un párroco de la iglesia, todo eso para poder tener como antecedente de lo que estaba ocurriendo y que ella no podía tampoco denunciar. Sí, hablábamos ayer de un testigo protegido, era este adulto mayor que vio todo. Hay otra vecina que estaba, tengo entendido, en la quesería, que también escuchó los golpes, además del testimonio del yerno. Así se configura todo esto. Dani, vamos a ir a Los Lagos, al juzgado. Ahí está Ignacio Beltrán, con información importante de la audiencia que se está desarrollando ahora. Último ¿Y quién minuto. es Javier Troncoso Chuñil? ¿Qué información tenemos a esta hora? Ignacio, cuéntanos.
Hola, Karim, muy buenos días. Efectivamente se está realizando la audiencia ya con la sentencia, digámoslo así, respecto a la prisión preventiva, tener una decisión por parte del tribunal ante la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía. Ya estamos en condiciones de confirmar qué ocurrió, por ejemplo, con Javier Troncoso Chuñil, y en el caso de él ya se le otorgó la prisión preventiva por parte del Tribunal de Garantía de aquí de la comuna de Los Lagos. Respecto a los otros dos hermanos, a Janet y Pablo, fue rechazada esta prisión preventiva, pero antes que ya plantearan otra medida cautelar, el Ministerio Público presentó un recurso verbal en la sala para discutir que la Corte de Apelaciones sea quien revise esa solicitud de prisión preventiva que fue rechazada, lo que traería un nuevo receso en cuanto a que estas dos personas van a permanecer en prisión hasta que la Corte pueda resolver aquello. Una audiencia que está en pleno desarrollo hasta ahora, donde el autor material, quien da muerte a Julia Chuñil, fue dejado ya en prisión preventiva, pero la participación de los otros dos hermanos, quienes no habrían realizado o participado activamente en la muerte, pero sí no hicieron nada para evitar esta, de algún modo van a quedar pendientes judicialmente. Detenido, entonces, sí, gracias Nacho. Seguimos ahí atentos a ver qué pasa con esta apelación por el tema de los otros hermanos. Y los otros hermanos, además, Emiliano nos dice, serán cómplices, tú dices autores, ¿no? Pero tal vez, es que estoy tratando de pensar y perfilar un poco a este tipo, ¿no es cierto? Abusivo con su familia. De alguna manera, a lo mejor los hermanos también pueden ser víctimas de este hermano que los tiene, oye, amedrentado. Es el de la derecha. Sí, el que tiene Yoki. Hasta el día de hoy, amedrentados y amenazados. O sea, no solamente mató a la madre, de ser el pecado más grande, el crimen más brutal. Dio entrevistas. No, jurídicamente, no. Los hermanos, porque acá, a ver, con el yerno podemos decir que está atemorizado, todo eso, pero con los hermanos pesa una obligación. Ellos tienen la obligación de garante, de proteger también a doña Julia, por mucho miedo. Tendría que haber sido un miedo insuperable, una cosa que lo haya tenido. No se mueva ni yo la mato. Nadie a ese nivel. La hija. Sí. Oye, ellos son autores. Tuvieron un pacto de silencio. Ellos son autores. Y luego, a ver, ¿cómo sé yo? A ver, la única manera de determinar lo que una persona está pensando en el momento que está matando a otro, en el momento que se encuentra ahí, es con la conducta. Como no podemos entrar en la cabeza de la gente, es con la conducta posterior. Y la conducta posterior fue de venta. No era tan malo Javier Troncoso que pudo haber atemorizado y a su hermano golpearlo permanentemente. Ayer veíamos la audiencia a la hermana, ¿te acuerdas que estaba ahí, tomaba agua, muy nerviosa? No, es gente que a lo mejor estuvo también amenazada de muerte. O sea, si fue capaz de matar a la mamá, Emiliano. Pero estamos entonces en el momento en que se está produciendo este evento, cuando está matando a su madre. En ese momento no los puede tener atemorizados. Y en ese momento la obligación jurídica de toda persona de la posición de garante es defender a su madre. Pero nadie hace nada, quedan paralizados tal vez por el temor o por el poder que ejerce esta persona violenta, agresiva, alcohólico. Para eso necesitas tener una pericia psicológica que lo diga, pero en este momento en la investigación hay participación y creo, me la juego, que la Corte va a confirmar aquello. Si es que fue por ello en este caso. Por eso existe, bueno, para entender un poco, aquí el tribunal dijo que en libertad pueden estar con otras cautelares, pero precisamente una modificación del año 2020 y tanto que hubo en la que establece que el Ministerio Público en estos delitos puede apelar verbal. O sea, no se va al libre. Pero ahora, ¿cómo, Emiliano, un juez puede establecer que no amerita una prisión preventiva para dos hermanos que se coordinaron para matar a su madre en un caso de parricidio? ¿Cómo se puede explicar eso? La única forma que tuvo que haberlo explicado y que tiene que tener antecedentes es que estas personas estaban en estado de shock, que no podían hacer otra cosa, que también estaban amenazados, que si no... Pero después de un año... No, y además hay legítima defensa. No sé por dónde... Entonces, ¿cómo aquí? Entonces, es cuestionable la decisión del juez de no dejarlo... Por supuesto. Y afortunadamente existe
esta modificación legal que permite a la Apelar. Fiscalía apelar verbalmente Oye, y que esta pero- resolución se mantenga en suspenso mientras la Corte no la Oye, vamos confirme. a con Carlos, ellos sí, pero- quedan en prisión preventiva, o sea, que siguen en prisión. digamos. Sí, claro. Oye, volvamos con la Dani para saber un poco qué características tiene este hombre, Dani, que fue capaz de asesinar a su madre, de mantener amenazados a sus hermanos, a este yerno, La ahorcó. además de amenazar y maltratar, golpear a un vecino. Trabajaba, se dedicaba todo el día a tomar. Cuéntanos, por favor, qué características tiene este hombre que hoy está en prisión. Sí, yo les quiero mostrar antes de ir con Javier también lo que está pasando en vivo, porque miren, ya justo va entrando, estamos en Marfil, yo les decía, un equipo de carabineros, porque lo que sí sigue en paralelo y nos convoca también a En este la punto búsqueda, es que sí, ustedes pues, saben que la labor de importante. búsqueda nos han detenido y que van a estar a toda marcha durante esta jornada. Pero ¿quién era entonces Javier Troncoso Chuñil? Ya ustedes lo decían, es la persona que detona este conflicto, entonces que llega ese día bajo los efectos de alcohol, que según el relato de los testigos se veía además así en ese estado en varias oportunidades, y que después termina siendo quien golpea y termina asesinando a Julia Chuñil acá afuera de su domicilio. Fíjense que además de golpear constantemente a este adulto, que ya decíamos de 90 años, que este abuelo que además se encontraron en muy malas condiciones, ese adulto también está ahí en la carpeta y declara un poco, no solo cómo ocurrieron las cosas ese día, pero finalmente en el último párrafo dice: quiero hacer presente, lamentablemente, que sufre violencia psicológica por parte de Javier Troncoso y Cristóbal. Estos dos, y ahí está tapado un poco, pero dice: me gustaría abordar este tema porque me gustaría, ellos siempre deben estar pendientes de mis animales en la toma, pero a veces no lo hago por miedo finalmente a Javier Troncoso, y hace también mención a que sufre constantes amenazas y golpes, y ahí eso es lo que afirma también la fiscal, cuando yo les decía que esta persona de 90 años vivía hace 15 años con ellos y ya en varias oportunidades había sido golpeado. Muchos decían ayer, bueno, lo mantenía con vida básicamente porque su única finalidad era que cada vez que recibía esta pensión sabía que podían quitársela. Eso finalmente era a veces la motivación para tenerlo en la casa. Lo que no contaba es que era el amigo, muy amigo de Julia Chuñil, y por eso que ella ese día, como tú decías, Karen, decide prácticamente entregar su vida, se opone al momento de la agresión, le quita el cuchillo con el que estaba amenazando a este adulto, lo tira hacia afuera, empuja también a Javier hacia el exterior, y ahí comienza esta segunda pelea donde él finalmente le da muerte a su madre. Pero es una persona que se describe por varias personas en estos testigos que han dado declaración como una persona que hace amenazas de muerte, que es muy, muy violento, que además en varias oportunidades está bajo los efectos del alcohol y que tiene finalmente un dominio sobre el resto de la familia. Así lo perfilan a él, quien ahora finalmente ya está recibiendo sus medidas cautelares. Yo le agregaría otras cosas más, No, porque fíjate millón que de estuvo cosas en conferencias de prensa, en recitales, o sea, armando y participando en una coordinadora de Julia Chuñil. Ojalá que, mira, que eso, no digo que se desaparezca todo eso, pero que bueno, que eso se enfoque ahora en encontrarla, ¿no es cierto? Exacto, esa es la Honrar idea. a esta mujer. Oye, una mujer que según las escuchas telefónicas vendía su harina tostada, Huevitos. vendía sus huevitos, ¿no es cierto? Que tenía un compromiso con la tierra, que era una mujer campesina, ¿no? Era una mujer de campo, era una Así mujer de es. campo. Fíjate que a la Oye, larga, que estuvo dispuesta a entregar su vida, Carlos, Exacto. para defender a su vecino. Eran los dos adultos mayores maltratados por este hijo. no es menor lo que tú señalas, Karen. Es lamentable lo que adultos mayores lleguen a vivir de esta forma. Aparentemente es muy común, se da muy común este tipo de situaciones en este tipo de comunidades. Ambos hijos de ella, sus hijos varones, una vez que ocurre esto, la toman por las piernas, por las manos y la sacan del lugar. Ambos. Son autores. ¿Te Es que fijas? fíjate que